Shivoham, Shivoham, Mahadev Shivoham. El título que le he puesto al libro este es Ensayo para una comprensión integral de la Bhagavad Gita. Demasiado largo. No es una traducción de la Bhagavad Gita, que tenemos muchas, al menos una docena de traducciones existen ya en castellano y algunas en catalán también. En el título hay ya un guiño para una comprensión integral. ¿Por qué? Porque aquí, menos que en ninguna otra parte, no puedo ocultar que el hilo conductor en los momentos cruciales es la comprensión que Sri Aurobindo tiene de la Bhagavad Gita, que, como decía Marianela, fue su libro de cabecera entre las rejas. No solo fue su libro, es que fue experimentar la presencia de Krishna mientras estaba en la cárcel. Recordad que antes había experimentado lo que él llamó el Brahman silencioso, o el Nirvana, decía él también, identificándolo, con Vishnu Bhaskar Lele. No diremos que fue su gurú, pero sí que le inició en la meditación que le permitió instalarse en ese Brahman silencioso, que es la esencia del Vedanta Advaita no dualista en la línea de Shankaracharya y que encontramos en algunas Upanishads también. Y después de experimentar ese Brahman impersonal, trascendente, puro silencio, más allá del pensamiento y del lenguaje, descubrió al absoluto personal, a Krishna, Vasudeva. Quizás envuelto en música, no lo dudo que sonaba música mientras estaba viendo a Krishna en el mendrugo de pan que le traían en la celda, en los hierros oxidados de la cárcel. Pero el objetivo del libro es simplemente intentar comprender las ideas principales de la Bhagavad Gita. Por tanto, es un libro introductorio. Es un ensayo, no es una traducción, que intenta comprender de una manera integral, y ahora veremos el sentido de este término aquí en esta ocasión, porque, bueno, Rashmi ha contado ya algunos fragmentos de la Bhagavad Gita. No voy a contar, obviamente, toda la Bhagavad Gita, pero sí que sabéis que ha tenido las interpretaciones más distintas. Se ha hablado ya de los tres principales, que no únicos, yogas que aparecen en la Bhagavad Gita y que justamente la Bhagavad Gita integra como no se había hecho hasta entonces. Esos tres yogas clásicos, como aquí hay algunos yogis y yoginis, añadamos el cuarto que sería el Astanga Yoga o el Raja Yoga de Patanjali. Hatha Yoga ya vendría después. Y esos tres clásicos son el Karma Yoga, el yoga de la acción desinteresada, el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. A mí me gusta decir yoga de la gnosis. De hecho, en muchas ocasiones Jnana, desde hace tiempo, se traduce como gnosis, para que quede claro desde el principio que no es ni el conocimiento científico, ni el conocimiento filosófico, ni un conocimiento racional. Lakshmi hablaba del capítulo 9, yo saltaré al 7, donde se establece una distinción entre Jnana y Vijnana importantísima, y que va a permitir una comprensión integral de la Bhagavad Gita. Bueno, como no quiero ser muy sistemático y sí que quiero ser breve, doy un salto a ese séptimo capítulo. La mayoría de los comentaristas suelen dividir la Bhagavad Gita en 3 bloques de 6 capítulos cada uno.
Hay otros que no. Por ejemplo, Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, que también hizo su lectura de la Bhagavad Gita, lo divide, junto con otros en la India también, en dos partes. 9 primero y 9 después. Y Rudolf Steiner, anticipándose a lo que ha hecho Rashmi, decía, es que en el capítulo 9 se produce como un salto y cualquier representación mental de lo que está diciendo Krishna es imposible. Por tanto, es un momento crucial. Del 9 al 11, cuando por primera vez en el desarrollo de la Bhagavad Gita, Krishna, hasta entonces eran amigos, decía Rashmi. Efectivamente, él es un general que tiene su ejército, el ejército se pone de parte del otro bando, de los malos de la película, y Krishna se va con Arjuna. Amistad o respeto porque desde el capítulo 2 lo reconoce como su maestro. Arjuna está desconcertado porque en pleno campo de batalla, cuando empieza a sonar un tipo de música muy determinado que son las caracolas y los tambores llamando a la guerra, Arjuna de repente ve que en el ejército de enfrente están sus antiguos compañeros de clase, diríamos hoy, sus antiguos maestros, sus gurús, en sentido gurú con minúscula, incluso sus primos contra quienes va a tener que guerrear, y en un ataque de pacifismo avant la lettre dice, yo no guerreo, prefiero morir a matar. Y Krishna va a estar toda la Bhagavad Gita intentando convencerle de que debe combatir. Debe, el deber, es una de las muchas traducciones del término importantísimo Dharma. Y en la Bhagavad Gita, siempre, Dharma significa Dharma de casta. Y como Arjuna pertenece a la casta de los kshatriyas, de los príncipes, los reyes, los guerreros, Krishna va a convencerle de que su sentido de la vida es ser un guerrero y que por tanto tiene que guerrear. Pero damos el salto al capítulo 7, donde se introduce esa distinción. Una de las particularidades del libro es que comparo 5 o 6 traducciones distintas para que se vea hasta qué punto la filosofía que defiende el traductor, ya no el comentarista, sin que haya comentarios, el simple hecho de traducir las palabras de una manera o de otra indica la filosofía, la concepción que hay detrás. Jnana y Vijnana es el título del capítulo. Jnana decíamos que es el término clave en el Jnana Yoga, el yoga del conocimiento, la gnosis, el conocimiento liberador, el conocimiento salvífico, el conocimiento del Atman. Pues cuando se presenta la distinción entre Jnana y Vijnana, Shankaracharya, sabéis que es un poco el Santo Tomás de Aquino del hinduismo, el pensador y místico, ambas cosas por excelencia, de la ortodoxia brahmánica de aquella época. Probablemente, aunque no se sabe con certeza, siglo VII o VIII de nuestra era ya. Shankaracharya, que hace una lectura de la Bhagavad Gita privilegiando el Jnana Yoga tradicional. La Bhagavad Gita está hablando de Jnana Yoga y por tanto el conocimiento del Atman. Pero hay muchos que después de Shankaracharya lo leen igual que Rashmi y que yo, y dicen, hombre, pero parece claro que el Bhakti Yoga, el yoga del amor divino, traduce Aurobindo, que generalmente se titula el yoga de la devoción, el yoga del amor divino es más importante incluso en la Bhagavad Gita. El canto del Señor, como se puede traducir Bhagavad Gita, es un canto sobre todo a la devoción y al amor divino. El amor hacia lo divino y el amor de lo divino hacia el ser humano, porque están en una relación advaitica, no dual, y en eso entraremos luego. Pues Shankaracharya
que privilegia la lectura de la Bhagavad Gita como si fuera Jnana Yoga, igual que Ramanuja o Madhva o Vallabha o tantos otros dicen, no, el Bhakti es lo más importante. Y un karma yogi como Gandhi, cuando lee la Bhagavad Gita, dice, hombre, sí, es importante, pero es sobre todo karma, es sobre todo la acción, que es lo que estoy haciendo yo, una acción consagrada a lo divino, pero la Bhagavad Gita está hablando mucho de la acción, del karma yoga. Sri Aurobindo va a decir con toda claridad, pero tan difícil es comprender que se están integrando los tres tipos de yoga y que los tres son necesarios. Además, ¿no se ve que corresponden a las tres facultades del ser humano más importantes? Que el Jnana Yoga es la dimensión cognitiva llevada a su plenitud, que el Karma Yoga tiene relación con la dimensión volitiva, la raíz de toda acción es la voluntad, y la esencia del Karma Yoga es entregar. ¿Recordáis lo que dijo aquel Karma Yogi tan conocido? Hágase tu voluntad, Padre, no la mía. Esto es la esencia del Karma Yoga. Pues Sri Aurobindo dice, los tres son necesarios. El Jnana Yoga cubre la dimensión cognitiva, el Karma Yoga la dimensión volitiva y el Bhakti Yoga la dimensión afectiva. Quizás hoy tendríamos que decir, pero un conocimiento transpersonal, una voluntad transpersonal y un amor transpersonal. De eso estaría hablando la Bhagavad Gita y de la necesidad de integrar los tres. Pues bien, cuando Shankaracharya traduce, comenta Jnana, dice, aquí Jnana es el conocimiento teórico recibido de un maestro o leído en los libros acerca del Atman. Y Vijnana es la realización de el Atman. Y la mayoría, veréis, de las traducciones siguen diciendo esto. Pero llega Sri Aurobindo y actualmente hay un curioso Swami de la Orden de Ramakrishna, Swami Medananda, que está mostrándolo, lo conoces, you know him, con mucha claridad y diciendo, claro, es que Sri Aurobindo vio con mucha claridad que Vijnana no es eso. Primero, para Sri Aurobindo, Jnana no es mero conocimiento teórico porque se lo he escuchado a un maestro o lo he leído en un libro, sino que es la experiencia y la realización del Atman inmutable trascendente. Y entonces Vijnana Sri Aurobindo en muchas ocasiones, independientemente de la Bhagavad Gita, es el término que dice que corresponde a la conciencia supramental. Entonces, Vijnana es la realización integral del absoluto integral. Por eso, a partir de esta distinción, Krishna empieza a mostrarse como ese absoluto integral que no es sólo trascendente, sino también inmanente en todas las cosas, que no es sólo eterno y lo demás es maya, sino que está también transcurriendo en la temporalidad, que no solo es impersonal como el Brahman Nirguna de Shankara, sino que es también personal a partir de la experiencia que había tenido en la cárcel. Entonces esto permite una comprensión totalmente distinta, tan totalmente distinta que yo me atrevería a decir, solo desde la conciencia supramental, desde una experiencia supramental, desde el conocimiento supramental, uno puede tener acceso al absoluto integral. Y aquello que parecían contradicciones o paradojas y que llevaba a peleas entre los impersonalistas y los personalistas, ¿Dios es persona o Dios es impersonal? ¿Dios es trascendente o Dios es inmanente? Las dos cosas. En la lógica del infinito no hay o lo uno o lo otro, sino que es lo uno y lo otro. Por tanto, el Jnana Yoga, en la Bhagavad Gita, en la lectura de Sri Aurobindo, ya no es el Jnana Yoga tradicional. De hecho, Swami Medananda propone de un linaje, esto es fascinante y es muy reciente, de un linaje que vendría de Sri Ramakrishna,
que continuaría con Swami Vivekananda y que casi llegaría a su plenitud. Esto ya no lo diría Swami Medananda, que es más ramakrishniano que aurobindiano. Llegaría a su plenitud con Sri Aurobindo. Y justamente le da el nombre de Vijnana Advaita Vedanta. Es un Vedanta no dualista, pero no ilusionista, como denomina Sri Aurobindo al advaitismo de Shankara, cosa que no les gusta nada a los shankarianos, porque significa subrayar la idea tan tradicional, pero que a la vista está que en la India tuvo mucho éxito, de que solo Brahman es real, literal de Shankara en los comentarios a los Brahma Sutras, y el mundo es maya, es una especie de ilusión, y por tanto, si partimos de la idea de que este mundo es ilusorio, es como un sueño, más bien una pesadilla. Negación, ¿no? De la negación. Claro. En la vida divina están los que niegan el espíritu, los materialistas, Claro. pero están quienes niegan la realidad y el valor de la materia, que son los ilusionistas. Si es una ilusión, pues lo único que me importa, y la lógica del asunto es esa, es desprenderme de este cuerpo, hasta de esta mente, de estas emociones que no tienen un valor real porque forman parte de Maya. Vijnana Advaita Vedanta, Vedanta integral, claro que tienen realidad y valor. Por supuesto que la realidad última, el Parabrahman, o dicho en términos personalistas, el Purushottama, de nuevo capítulo central en la Bhagavad Gita, cuando Sri Aurobindo dice, se ha concebido, existe, que es Sri Aurobindo, la propia Krishna, que es que como Krishna y Sri Aurobindo están tan ligados, sabéis que en 1926, cuando se produce el descenso de la conciencia sobremental a la personalidad de Sri Aurobindo lo denomina la conciencia de Krishna. Y cuando le dicen, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir, para disimular un poco, que corresponde a que ha descendido a mi conciencia, o mi conciencia ha ascendido y ha integrado en su descenso lo que técnicamente llama la conciencia sobremental, que es el umbral entre los niveles de la mente, que mencionaba muy bien Rashmi, por encima de la mente racional intelectual como conocemos, está lo que Sri Aurobindo decía, una mente superior, higher mind, que funciona de una manera ya mucho más fina. Pero más allá de la mente superior está la mente iluminada, que encarnaría perfectamente el Buda, por ejemplo. Y más allá todavía está la mente intuitiva, la intuición a la que hacía referencia. Pues bien, todavía más allá está la conciencia sobremental. ¿Qué es lo que encarnó Krishna? Cada avatar encarnaría uno de estos niveles de la conciencia integral. Y Krishna habría encarnado y representaría la conciencia sobremental, que en ese momento desciende a Sri Aurobindo y comienza una nueva etapa en su propio trabajo interior. De hecho, es cuando se retira y ya no sale de su habitación prácticamente, nada más que para ofrecer darshan 3 o 4 veces al año. Pues jnana y vijnana, de hecho, vi es un intensificador, con lo cual ya la propia etimología está indicando que el vijnana es un conocimiento intensificado más profundo del jnana tradicional. A mí me gusta distinguir entre gnosis, que traduce jnana, gnosis blanca y gnosis arcoíris. Una metáfora que se me ocurrió, pero que me resulta muy evocadora. ¿Por qué? Porque la gnosis blanca, el jnana tradicional, es el conocimiento del Atman, que es silencio absoluto, paz. Pero vijnana es una gnosis arcoíris. El Atman es el blanco que contiene todos los colores, pero el arco iris despliega toda la riqueza de colores de conocimientos. La conciencia supramental es capaz de conocer directamente, como partes de su propia conciencia universal, de su propia conciencia cósmica, tanto lo eterno como lo temporal, tanto lo impersonal como lo personal.
Por tanto, Vijnana es una gnosis arcoíris que despliega toda la riqueza de conocimientos de la conciencia infinita. Bueno, pues decíamos, esencia del Karma Yoga. Si os parece, termino intentando recoger lo que sería el mensaje de los 3 tipos de yoga tradicionales. Hay que poner la Bhagavad Gita en su contexto. La India nunca ha tenido una conciencia histórica demasiado fina, no le ha preocupado qué más da si esto se dijo en el siglo VII a.C. o en el siglo XII. Lo importante es la realidad. Pero bueno, situémoslo, parece que los indólogos contemporáneos, de Madeleine Viardot a otros, suelen situarlo entre el siglo II y III después de nuestra era ya. Eso quiere decir que bebe de los Vedas, sobre todo de las Upanishads, probablemente también del yoga de Patanjali. En el capítulo 6 creo que está describiendo Dhyana Yoga y está describiendo la concentración, la contemplación del alma, del Atman, mejor, no lo traduzcamos por alma, en términos muy parecidos a los que hace Patanjali en los Yoga Sutras. Jnana Yoga ya hemos visto que es el conocimiento integral, propio de la conciencia supramental. El Karma Yoga, el mérito de la Bhagavad Gita, está en que toda la tradición upanishádica y dominante era partidaria de la renuncia. El samnyasi, que hoy conocemos muchos tipos distintos de samnyasi, pero el samnyasi tradicional, el renunciante, renuncia al mundo, puesto que es maya, renuncia a las relaciones sociales, renuncia a todo, solo le interesa el vuelo al uno, que diría aquel. La Bhagavad Gita introduce aquí una gran novedad y dice, no es la inacción lo que predico. El Karma Yoga no consiste en renunciar a toda acción. El Karma Yoga significa actuar, realizar la acción justa que me corresponde según mis características, según mi casta y según la situación concreta, pero sin apegarme. No es renuncia, samnyasa, sino tyaga, dice en el último capítulo y Sri Aurobindo en el 18. Es decir, he de combatir, o Arjuna, has de combatir. Quien quiera leer la Bhagavad Gita como una metáfora, una alegoría de la relación entre vida contemplativa y vida activa, quizás así lo entendemos mejor, lo que está diciendo la Bhagavad Gita es, para la realización plena no tienes por qué irte al monasterio, quedarte en el ashram, subirte a la montaña y simplemente vida contemplativa. Lo que propongo es contemplación en la acción, es decir, contemplación del Atman, descubrimiento de mi naturaleza más profunda, instalarme en ese silencio, percibir ese silencio del Atman, pero desde allí actuar de la manera correcta lo que deba, entre muchas comillas, hacer en cada momento. Y el Bhakti Yoga, efectivamente, yo creo que luego los que lo conozcáis, si queréis comentamos brevemente, pero el corazón de la Bhagavad Gita, y yo creo que a todas luces se muestra que es el Bhakti Yoga. Se pueden, de hecho en el libro recojo bastantes textos donde la superioridad del Bhakti Yoga es evidente. El más querido de mis devotos es el que me adora y me entrega su vida. Capítulo 18, el último. También Sri Aurobindo muestra la clave de la Bhagavad Gita en el capítulo 18. Después de haberse hartado Krishna a decirle a Arjuna, tienes que cumplir con tu dharma, el secreto de los secretos, la enseñanza suprema, ¿sabéis cuál es? Abandona todo dharma y refúgiate en mí.
Lo esencial no es realizar 1000 prácticas, seguir 1000 dharmas, intentar 1000 cosas, sino, yo casi diría, el autoconocimiento, la acción correcta y el amor reverencial infinito a Krishna, al Purushottama, al Espíritu Infinito, que como buena exposición del Advaita no es algo radicalmente distinto de mí, no es lo totalmente otro como en el judaísmo o el cristianismo o el islam muchas veces, sino que es lo más auténticamente yo. A mí me gusta decir que el misterio máximo que Sri Aurobindo revela siguiendo la Bhagavad Gita es justamente eso, descubrir que la experiencia máxima consiste en saberse. Individuo que no se pierde tras la liberación o la iluminación, una porción eterna de mí misma, dice también la Bhagavad Gita, se manifiesta en el mundo como un jiva, como un alma viviente. Ese alma viviente que constituye el corazón de nuestra existencia personal aquí ha existido siempre. No tiene por qué desaparecer como la gota de agua que se funde en el océano y desaparece, no. Pero descubrir simultáneamente que soy conciencia individual, conciencia universal o conciencia cósmica y conciencia trascendente. Mi padre y yo somos uno. El Purushottama y este Jivatman, que no es este cuerpo, que no es esta mente, que no es este ego, por supuesto, hay una identidad de fondo, pero eso no anula que cada uno de nosotros sea un rostro de lo divino, sea la joya de valor incalculable, como dice Almas. Pues todo esto estaría de un modo o de otro en la Bhagavad Gita y de un modo mucho más sencillo de lo que he dicho yo ahora, totalmente sugerente. No es un libro de filosofía, no es un tratado filosófico donde uno espere un máximo rigor conceptual, porque muchos han dicho, ay, pero si hay contradicciones, ¿cómo es posible? ¿En qué quedamos? Olvidémonos. Ya han venido luego los comentaristas filosóficos a intentar empastrarla, quiero decir, a intentar permitirnos la comprensión más conceptual. Pero es tan rica la Bhagavad Gita que no tiene límite de número de lecturas. Yo creo que es un libro profundamente inspirador, como la invocación a Shiva que nos han cantado Rashmi y Lina. Así es que muchas gracias.